Gran Fondo por Valencia by Santander es mucho más que una prueba ciclista. Es una auténtica celebración del deporte, el esfuerzo y la pasión por el ciclismo. Cada año, esta emblemática cita reúne a miles de ciclistas de todos los niveles que recorren algunos de los parajes más espectaculares de la provincia de Valencia y Castellón, combinando el desafío físico con la belleza del entorno mediterráneo. ...20 años de deporte, ilusión, espectáculo y solidaridad. 20 ediciones donde la organización ha cuidado cada detalle para garantizar seguridad, apoyo logístico y un ambiente vibrante en cada kilómetro. La prueba deportiva organizada por el Club Deportivo Podium, que dirige el valenciano Javier Castellar, se presentaba este viernes en el Tinglado 2 del Puerto con la asistencia de Magdalena González, vicepresidenta segunda de Les Corts Valencianes, Marisa Gallo, diputada en Les Corts Valencianes, Carlos Jesús Mendoza, director del Banco Santander Empresas y Pymes de la Territorial Valencia y Murcia, y el propio Javier Castellar, que ejerció de anfitrión en un multitudinario acto que reunió a la gran familia del ciclismo valenciano. Esa iniciativa de donar el 50% de las inscripciones a la gente que ha perdido mucho y sobre todo a los niños para ayudarles a que recuperen su zona de entrenamiento, pues Samuel Sánchez no puede decir que no, y aquí estamos un año más. Todo un detalle por Javier Castellar, recordar a los afectados de la Dana que eso es una lucha a largo plazo y que tenemos que estar con él, así que un motivo extra también para participar y bueno, pues echarles una mano. ¿Quieres saber por qué somos el Gran Fondo de Moda? Prepárate para pedalear, disfrutar y formar parte de nuestra historia. A primera hora de la mañana, más de 1.200 ciclistas estaban listos para tomar la salida desde la Marina de Valencia, en una jornada marcada por el buen clima, la belleza del recorrido y la impecable coordinación del evento. Perico Delgado y Samuel Sánchez, junto a Luis Cervera, director general de deportes de la Generalitat Valenciana, y el director de Santander, Carlos Jesús Mendoza, acompañaron a Javier Castellar en el corte de cinta que daría paso a la salida de ambas distancias. Una larga serpiente de corredores puso punto de inicio a su recorrido, dando sus primeras pedaladas por la costa con dirección a las faldas de la Sierra Calderona para escalar los dos primeros puertos del día, Canteras y Loronet. El tercer puerto de la jornada para los de la distancia de 177 kilómetros fue el Alto de Segart, un puerto especial de primera categoría, cronometrado por las provincias, considerado de los más emblemáticos de la Comunidad Valenciana y que suma un total de 589 metros y puso a los corredores en su sitio con sus rampas del 21% de desnivel. El primer avituallamiento de la carrera, situado en la cima del puerto, les sirvió para coger fuerzas, con un amplio surtido de comida y bebida para continuar hacia su próximo destino, otro puerto de primera, el Chirivilla, con 711 metros. Este puerto fue cronometrado por A. Media. Con punto de inicio en la población de Segorbe, los ciclistas comenzaron el ascenso. Una larga y tendida subida bajó la media de velocidad de cada corredor, pero hizo que disfrutasen de un paisaje icónico en el Parque Natural. A
A pocos metros de coronar el puerto ya se pudieron ver las banderas de A. indicando el segundo tramo cronometrado de la carrera y marcando también un merecido y esperado avituallamiento. La bajada desde el punto más alto del recorrido pasó por poblaciones como Gátova y Olocau. Los ciclistas, que cada vez formaban pelotones más pequeños, tan solo tuvieron que llanear por la Huerta Valenciana hasta de nuevo llegar a la costa, donde les esperaba la línea de meta. El recorrido espectacular, la organización estupenda. Bueno, nos ha gustado mucho. Es un circuito durillo, sobre todo el puerto de Segarra. Sí, el segundo puerto tiene rampas bastante duras, pero bueno, se ha pasado el final bien, el clima acompañado y todo ha salido perfecto. Ahora disfrutar de una buena comida. Hasta el año que viene. Vale, la carrera ha sido perfecta porque ha empezado nublada, con lo cual nos ha bajado bastante la temperatura. Lo que ha aguantado, cuando ha abierto el calor, pues se ha empezado a pegar un poco más y bueno, aguantando. Sobre todo en los puertos, la humedad ha sido un poco fuerte, pero los avituallamientos han sido guay. De hecho, creo que me veo más gordo de lo que vengo, porque he comido donuts para aburrir. Pero bueno, lo hemos conseguido y ha merecido la pena, y ahora paella y a disfrutarlo. Los valientes ciclistas han sido recibidos con medallas grabadas y una suculenta paella, una deliciosa barbacoa y con gran cantidad de opciones veganas para recargar energías y celebrar su superación. Es la primera vez que hago una carrera tan larga de 148 kilómetros y la he disfrutado mucho, pero he ido desde el kilómetro 1 hasta el 148 sobreviviendo, la verdad. Con la lengua fuera, me han llevado con el gancho todo el rato. He cogido un grupete como 15 kilómetros y he aguantado lo que he podido, así que he disfrutado mucho. Muchas gracias. Pues le hemos pasado muy bien, ha sido duro, sobre todo al final. Segar. El Segar ha sido muy duro, nos hemos retorcido mucho, pero ha sido muy divertida. Una temperatura muy buena y ahora disfrutar. Un día estupendo. Bueno, pues esta es mi cuarta carrera en la marcha de Valencia y bueno, ¿qué voy a decir? Es una marcha genial, corro en casa, con lo cual tengo más ventaja y bueno, la organización, como todos los años, súper bien. Llevamos desde el 2013 acudiendo a la cita de Javier Castellar. El recorrido espectacular. Pensábamos que iba a hacer otra temperatura, pero nos ha respetado un poco de aire. Pero calorcita, y el evento de Castellar, en la Gran Fondo Valencia, no defrauda nunca. Puertos muy bonitos, bastante duros. Yo no he hecho Segar, pero Segar es el puerto más duro. Y Chirivilla se ha hecho duro por los kilómetros acumulados, pero ha sido un gran fondo de Valencia. Yo es la primera vez que he estado, pero impresionante la organización, el control que ha habido en la carretera, la seguridad, impresionante. Muy contento. Gracias a todos, todo ha salido bien. Hemos terminado el Gran Fondo Valencia por Valencia y por supuesto siendo solidarios. Agradecer a todos los que han participado y de corazón, otra vez, gracias, gracias, gracias. Con este éxito, el Gran Fondo por Valencia se consolida como una referencia nacional e internacional en pruebas ciclodeportivas, combinando deporte, paisaje, compromiso social y pasión por el ciclismo. Te esperamos en 2026.